soy Raúl, para los que aún no me conocéis. Este canal de amantes del motor clásico se caracteriza porque cada vídeo tiene un patrocinador nuevo. Esta vez patrocina el canal Cola Hacendado. ¿Por qué? Es la que vende en Mercadona. ¿Por qué? Porque todo el mundo patrocinaría Coca-Cola y yo la Cola Hacendado. Las básicas. A ver, esto también os lo explico porque hicimos un vídeo directo, de esos de directos, que pedimos así en plan broma que ver quién nos podía enviar un globo o una Coca-Cola, y nos supo muy mal porque un suscriptor, muchas gracias, suscriptor, muchas gracias. ¿Cómo se llamaba? Se llama Mark, también, igual que Mark, ahora no me acuerdo los apellidos. Pues el pobre chico, pues de golpe vemos que llega aquí a la nave una moto de globo y nos envían una Coca-Cola auténtica de 2 litros. Digo, a ver, no os gastéis el dinero en estas cosas, que valía una pasta con el envío incluido. Esa Coca-Cola era carísima. Pues enviad Hacendado, que es más baratita, y así no me sabe tan mal que enviéis cosas. Bueno, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Este coche, los que miráis el canal de Margaret, ya habéis visto el proceso de restauración de este coche, y cómo no, pues a mí me hace ilusión hacer lo que no se hizo en el otro vídeo, porque se vio mucho proceso de restauración, porque fueron muchos meses y mucho dinero y mucho tiempo para restaurar este coche, pero al final quedó como corto, porque no se enseñó mucho. Para no hacer ruido. A ver. Para no hacer ruido, ven aquí. Javier, déjalo en el suelo, va. Tío, que eres la leche, Javier. Ha levantado el gato, como es un cachas. ¿Sabéis lo que pesa esto? Esto es de 3 toneladas para 3, esto es puro hierro. Esto es, bueno, ¿qué pesa? ¿60 kilos? Ya, pero no, mirad no. Que este hombre también es puro hierro, todo es músculo. Claro. Tira con el está aquí haciendo el servicio al Seat Ronda. Porque aquí en el complejo de Margaret, mientras se hace un vídeo, mientras tanto también se trabaja. Porque bueno, esto también es como un trabajo, pero de diversión, ¿no? Porque no aporta nada, es diversión. Pero mientras tanto, Javier, aquí no se para, ya veis. Bueno, pues como os decía, este coche a mí me pasó lo mismo. Vi el vídeo de Mark y pensé, ostras, que mucho tiempo, claro, es que es muchos meses de restauración, enseñando todo el proceso, que quedó el vídeo, a mí me encantó, súper guapo. Muchas gracias. Cámara rápida para ver cómo pintan y todo ahí en la cabina y tal. Pero luego el resultado final se ven como unas fotos, sí, muy bonito, mucho brillo, pero no se enseña bien el coche por dentro, todos los detalles, que es lo que sabéis que me gusta, los detallitos de los pilotos y esto y lo otro. Entonces voy a intentar hacer la parte que Mar no ha hecho de la manera que yo la hago, pues a ver si os gusta, que espero que sí, aunque este coche ya lo tenéis más que visto. Ya visteis cómo en su momento lo arranqué, estuvimos arrancándolo donde estaba el coche, que era eso en Calella, ¿no? Creo en Calella de Palafrugell, echando la gasolina. Pues ahora el resultado final de todo es este, porque hasta el coche tiene un tratamiento cerámico que se le ha hecho a la pintura, que no lo tenía hecho en ese momento, y se le ha hecho un tratamiento para que la pintura sea más resistente. O sea, se le ha hecho todo lo que se le puede hacer al coche. Más no se puede hacer ya, no se puede restaurar más este coche, creo que ya es imposible. Entonces vamos a empezar con cositas curiosas. Mira, este coche es tan curioso, que no puedes ni tocarlo, porque brilla tanto que cada vez que lo tocas ya haces una huella. O sea, sí. Es un coche, mírame, no mírame y no me toques, no se puede tocar. Entonces, esto a ver si alguien sabe qué es, que yo no lo sé. Mira, ya lo he manchado, el cromado, es que todo se mancha, es un espejo. Mírate esta tirita cromada. Yo supongo que es una tirita para que no se vea el corte, a lo mejor es una unión de entre chapa y fibra, no sé ni idea lo que es, porque no lo sé, a ver si alguien lo sabe, pero lo lleva en cada lado, lleva esta tirita como para que no se vea un corte de unión, ¿no? No sé si recordáis los Simca 1200, que todos en la aleta trasera, izquierda y derecha, había una unión que tú siempre veías como una raya de un punto de soldadura que era visto, seguro que más de uno recordáis el Simca 1200, esta comunión de soldadura que tenía vertical en la aleta trasera, en la curvatura, por aquí más o menos. Supongo que este coche a lo mejor sería algo parecido, pero para hacerlo fino le pusieron esta chapita y ya no se ve el punto de unión. Digo yo que será eso, me lo estoy inventando totalmente, no tengo ni idea. Entonces, ya os comenté en su momento, voy a repetirlo. El Matra Baguera lleva, en este caso, los pilotos del Chrysler 150. Sí, lo han dicho ya en los comentarios, les contesté. No Talbot, que hubiera unas pocas unidades con este piloto de Talbot, luego ya cambió el piloto. Pero recordad la diferencia, es que el ribeteado en el Chrysler 150 es cromado, este ribeteado. O sea, esta tulipa
no piloto, la tulipa que lleva 3 tornillos, sería exclusiva, porque en el Chrysler es cromada. Si tú le pones la de Chrysler, sí, encaja igual, pero ves la tira cromada, y esto tiene que ser negro, tendrías que pintarlo en todo caso. Mira, esto yo no lo sabía. Y el ribeteado es negro porque es de Matra, porque quedaría mal este cromado aquí con el coche, o sea, viene en negro, como veis. Tulipa es la misma, pero es negro. A juego con el negro del portaplacas no placa que pone Matra Sinca, es negro, ¿veis? La continuación. Si fuera cromado, no quedaría bien, no coincidiría, ¿vale? Esta es la primera curiosidad curiosa que os puedo explicar de que estos tulipas son de Chrysler 150, pero con ribeteado negro, ¿eh? Primera cosa rara. Bueno, explicaros. Ya se explicó en su momento y se ve en el vídeo, discos de freno traseros, cuando tienes un Talbot Solara, por ejemplo, que es del mismo grupo, y es un 1600, no un 1500 como esto, un Solara SX, que te llevaría tambor atrás. Hay un comentario que dice que los 180, los Chrysler 180, Sí, ya llevaban frenos de disco. Yo sí. no me acuerdo, yo diría que lleva tambor, pero si el que ha dicho que son discos seguro lo sabe seguro, yo me voy a callar porque yo hablo de memoria y a lo mejor, claro, yo me suena que era tambor, pero quizá era disco. Si él lo dice y lo sabes, que será cierto. Pasa que yo cuando una cosa no la sé segura, pues no lo sé. Yo intento en este canal, os digo de verdad, puedo equivocarme lógicamente, intento que lo que yo os comunique sea real porque yo lo he visto y sé que es así porque lo han visto mis ojos, no porque me han contado. Para el tema, si alguien quiere restaurar un vehículo, lo deje en su estado con sus asientos, intento ser lo más fidedigno posible, pero lógicamente puedo equivocarme. Si este hombre dice que son discos traseros, yo como lo desconozco no lo afirmo, pero si él lo dice debe ser cierto. Pero yo no lo diré, lo corroboro, porque no me acuerdo realmente, no lo he visto. Intentaré yo siempre deciros lo que, si lo ratifico es porque lo he visto. Si no, pues puede ser, ¿vale? No digo que no. Las llantas estas son exclusivas de este modelo, ¿hay que sí, Raúl? Sí, yo siempre las vi en este modelo. Yo no recuerdo otros coches que llevaran, bueno, por lo menos del grupo Chrysler, por lo menos Chrysler España, no sé si en Francia, Chrysler Sinca y tal, yo solo recuerdo en este modelo. Pero claro, yo creo que este buje, ponerlo, es el mismo buje, el 498, que sería de SEAT, como lleva un Horizon y tal, que era el mismo buje de SEAT. Supongo que aquí le puedes montar cualquier llanta. Las llantas disco, por ejemplo. Por ejemplo, las llantas, las multiradio del Ibiza System Porsche, multiradio. Ajá. Claro, de encajar por tornillos, supongo que encajaría. Ahora, claro, sabéis que puede ser que quedara muy para adentro, muy para afuera, según donde colle la parte central, donde está, ¿sabes? Puede ser que quedara horrorosa muy para adentro o quedara muy para afuera. Eso lo desconozco. Entonces, ya os conté en su momento, en esos vídeos del Mar Garage, cuando yo aún no estaba en Amantes del Motor Clásico, que explicamos este coche. Este coche lleva el motor 1500, que es el motor, no del Seat 1500, motor de cilindrada 1500, que sería 1442, creo que era, centímetros cúbicos, que era el mismo que montaba el Chrysler 150S y el Chrysler 150 GT. Que sería el mismo motor que montarían también, bueno, siempre hablamos del mismo motor, pero pueden haber variantes, pero el motor en sí es el mismo, del Horizon, el 1500, y sería el mismo del Simca T, que el Simca T era un Simca 1200, pero con motor 1500, el 1442, que era el 1500, que era el Super Simca 1200, digamos, Simca T, TI, en rojo lo ponían un circulito, y era, ya os digo, un motor de imaginaros un motor de un Chrysler 150 GT montado en un Simca 1200. Y era el mismo motor que montaría este. La diferencia es que este coche llevaría 2 carburadores de doble cuerpo. En un Chrysler 150 llevaría un carburador de doble cuerpo. Y en un Simca T también llevaría este motor con un carburador de doble cuerpo, pero que en su época, igual que había en los 131 se le montaban 4 carburadores en los Biarbol, en los Simca T yo recuerdo que había un kit también que le podías montar un colector de admisión con sus 4 carburadores, sus 2 dobles en el Simca T y volaban, porque era el 1500 pero con carburación, con un carburador para cada cilindro. Vaya, ¿te acuerdas como del aquí viene de caballaje serie? No me acuerdo de los caballajes, no me acuerdo de ellos. Este daban 90 caballos, esto te lo puedo asegurar porque lo sé. Pero los otros sí. No tengo ni idea. Por y bueno, eso... luego ya sabéis que la última evolución de este bloque motor fue el 1.6 que montaron los Solara, lo montaron los Horizon GT últimos, los GT2 o no me acuerdo, que eran 1006, lo montó el Solara, y también recordad que el motor 1006 lo montó el 205 GTX, con motor Talbot, aún no era motor aún PSA, y también el 309, que recuerde yo, el SR, el 309 SR de los primeros, de motor Talbot, llevaba el motor 1.6 con carburación de doble cuerpo. Y luego también recordar, ahora se me ha ido la cabeza,
Así que el 205, el GT, pero no de última prensada, que ya montaban el motor de 205, digo 205 de la XGT, de carburación, llevaron también los 205 GT primeros, en vez del motor de la XGT, llevaron el motor este, el 1442 de Talbot, en los primeros 205 GT. Y luego ya, repito, 205 GT, no digáis, llevaba motor de la X, sí, pero era posterior. Esos primeros, aún con motor Talbot, con chepa en el capó y todo el rollo, montaron este motor. O sea, este motor es súper conocido, súper popular, súper todo. O sea, este coche es muy raro, pero mecánicamente, entre comillas, hacen contar más o menos de todo, porque se vendieron a chorro estos motores en España y tiene que haber recambios de mecánica de motor. No, lo único difícil es que está la ubicación que tiene en el matra trasera, es muy difícil diferente. Trabajar entonces, en este motor. Cosas curiosas de este vehículo que también todos lo sabéis. Yo lo cuento porque hay gente que no ha mirado los anteriores vídeos o mira amantes y no ha visto el de Mark Garage. Contaros que estos coches eran muy curiosos porque eran 3 plazas, pero delante, o sea, tenía un asiento de conductor y un asiento doble en el acompañante. Esto lo hace ser un modelo muy raro, porque, a ver, ¿qué coches, a no ser un Fiat Multipla de esos modernos que te llevan 3 plazas delante, llevaban 3 personas delante? En plan como si fuera una Nissan Capstar, una furgoneta, te van 3 personas delante. Pues lo mismo, que es una curiosidad muy curiosa. Entonces, fijaros el volante del Baguera, que pone Baguera, que es exclusivo. Mirad que ya en esa época tiene la parte de abajo plana. El volante no es redondo. ¿Veis que es plano? Que es como para facilitar la entrada y salida al vehículo. Que esto es una cosa que ahora sabéis que está muy de moda. Los coches pepinos de la época de ahora os montan un volante plano abajo y en algunas versiones lo montan plano abajo y plano arriba, rollo Audi de los ahora pepinos. O sea, tienes un volante que por los lados es arqueado, por arriba es plano y por abajo es plano. Pues mirad qué avanzado iba este coche, que lleva plano para abajo. Ya sabemos que es por practicidad, que no te toque las piernas al entrar, pero es una cosa que ahora está de moda y que este ya había tenido esta solución ingeniosa en esa época, ¿no? ¿Qué más podemos tener? Tiene el coche, si Marc quiere os lo puede enseñar, que tiene un sistema en los faros escamoteables que son eléctricos, las tapas, que si tú se te estropea el motor y tú estás de noche y no tendrías luz, o sea, no podías circular, tienes en la guantera un mando manual, un cable, un tirador... Que no tú, era en la guantera, en debajo del volante. O debajo del volante, que tú podrías levantar los faros de manera manual pasándote por el forro el motor. O sea, quiere decir que como los faros sí que funcionan, lo que no va es el motor de levantarlos, tú los levantas manualmente, pero los puedes encender y sigues viaje. O sea, tener en cuenta hasta esto. O sea, una cosa a agradecer por parte de esta gente. Si quieres lo enseñamos. Si quieres puedes enseñarlo, sí. Voy a tener que buscar la cámara, ahí el LOT. Perfecto. La linterna, vaya. Pues vale. Porque no se puede ver, está ahí debajo. Un momento. No os vayáis. No se Ahora vayan regresa. Aún hay más. Sí, exacto. No se vayan todavía. Aún hay más. No se vayan todavía. Aún hay más. Bueno. Ya tengo la luz para haceros, ¿veis? Esto de aquí sirve para subir los faros manualmente. Eso sí, se tiene que haber comido, porque se tiene que hacer muchísima fuerza. Vale, Raúl. Mira, otro detalle que os quería enseñar, que ahora mismo no va porque debe haber saltado un fusible, y es que en las puertas delanteras tienen luz. Fijaros, en cada puerta hay esta luz, que supongo que cuando abres la puerta, en el lado contrario debe encender simultáneamente y te ilumina los pies. Sabéis que ahora también está de moda los coches premium, que la zona de los pies quede iluminada. Claro, si tú abres esta puerta y se enciende la del acompañante, la zona de los pies quedaría iluminada por esta luz del otro lado. O sea, tiene unas mejoras que ahora se copian, que ya empezaron con este vehículo, que lo hace ser muy, muy raro. Entonces, como sabéis, el motor está atrás, pero no por tener el motor atrás... No por tener el motor atrás, carece de maletero. Sabéis que hay muchos coches que por tener el motor atrás no tienes maletero atrás, solo puedes tener un maletero delante, como un 600, un 850. Y este coche, en cambio, veis que curiosamente tiene el motor atrás, pero sigue teniendo un maletero aquí y otro maletero delante, que el delante queda muy pequeño porque alberga la rueda de recambio, la bomba de freno, lleva muchas partes mecánicas, pero te caben cositas delante. Y aparte atrás, es como si tuviera 2 maleteros útiles, entre comillas. Y aparte el motor, o sea, una solución muy guapa a tener en cuenta por tener un motor el atrás. Ferrari 308, por ejemplo, tenía
el motor también en la misma ubicación, se abría prácticamente igual y el motor era casi la mitad, el maletero era la mitad. Pero eso llevaría un V12, ¿no? No, un V8. Un V8. Sí, exacto. Esto lleva un 4 Sí, en sí, línea. sí, sin duda alguna. Y era la mitad. Pero tiene el mismo problema que tiene el 308. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedes ir de compras para la comida porque se calienta muchísimo este espacio, ¿eh? Vale. Otra curiosidad curiosa sería que yo recuerde, porque este motor yo lo tuve abierto, ahora no me acuerdo, cuando lo hicimos arrancar, este va puesto en posición trasera, pero va puesto transversalmente. Cuando sabéis, aquí el amigo Javier Maldonado le gusta ir en bicicleta, esto es como si fuera un circo, ya veis. Pasa con un gato primero, luego pasa con la bici y ahora lo que hará un equilibrista con la bicicleta montado en el asiento y con el gato arriba de 3 toneladas en equilibrio encima del asiento de la bici. Luego lo grabaremos porque luego el Javier lo llevaremos a Got Talent y hará una cosa de estas y se hará famoso como equilibrista. Bueno, lo que os comentaba, sabéis que la mayoría de coches con motor atrás, por lo menos los populares, como un 600, como el Skoda Rapid, como un 850, el motor va en posición longitudinal, va a lo largo. Y este, en cambio, es un coche muy raro dentro de los populares, porque que yo recuerde, ¿verdad, Marc? El motor va transversalmente, siendo posición trasera, que normalmente los ponen longitudinalmente. ¿Por qué? Pues ya directamente te enganchan el cambio, enganchado allí, justo en el motor, y es más fácil, ¿vale? Porque el cambio va allí delante y el motor lo ponen longitudinal. Pero en este caso han hecho una cosa rara, porque han montado un motor transversal con el cambio en un lado y luego supongo que a base de varillajes o cables hacen que el cambio puedas accionarlo por delante. Y va muy bien, pero muy fino. ya os digo, si este motor en vez de transversal lo hubieran puesto longitudinalmente, el maletero se iría a la mierda, porque el motor en vez de estar a lo ancho del coche estaría puesto como en un 600, como un 8, así, o como el Skoda Rapid, que va longitudinalmente, y el Skoda por eso se queda sin maletero atrás. Tienes que tener el maletero delante con ese capó que sabéis que abre de lado, en vez de abrir por delante o por detrás, abre lateralmente. Y la gracia ha sido esto, poner el motor transversalmente, entonces hay un maletero. ¿Vale? Son curiosidades que os cuento por si no las sabéis, cómo va curiosas. ubicado el tal. Sí, pues cómo está este coche fidedignamente montado. ¿Quieres enseñar el motor ya que estás aquí? Bueno, pero ¿era fácil levantar? Sí, muy fácil. ¿Levanto? Sí, directamente. Deja esto, te lo aguanto, ¿eh? Sí. Uy, qué sucio que está. Pues veis, está montado. Madre mía, de todo el polvo de... Está montado transversalmente y como veis, están aquí las tapas de los dos carburadores dobles, uno y otro. El motor va transversalmente y supongo que aquí no lo veo y estará el cambio. Sí, porque este es el lado poleas, el cambio estará en ese lado, supongo. Es que no lo veo. Y entonces supongo que por tema de varillajes y tal, pues funciona. Pero en casi todos los motores que van montados atrás van longitudinalmente. Por eso se quedan sin maletero. Esto para cerrarlo, que es dejarlo caer y ya está. Fuerza así un poco, hacer un clic y ya está, ¿ves? Vale. Pues veis, es una curiosidad. Luego lo limpio. Luego veis que curiosamente pasa como en la X, que no hay portón. El portón es un cristal, no hay portón físico. Si te rompen el cristal, no hay portón, o sea, el portón es el cristal. Y en el X pasa igual. ¿Veis? Son curiosidades curiosas. Sí, curiosas. ¿Alguna cosa, Javier? Marc, para cerrar esto, ¿qué? Ah, el compresor de aire. Está en el maletero del Toyota Celica. Bueno, a ver. Lo tenemos ahí. No me cambiéis los temas. Este maletero, para cerrarlo, Marc, es golpeando, es que es cristal. Bueno, suave. Tienes aquí este botón de hierro y simplemente le ayudas primero a un lado y luego al otro. Vale, o sea, que no es dejarlo ahí apretarlo porque es un cristal y como sabéis... solo hace el clic y ya está. Claro, imaginaros que decís, he dejado las maletas, cierra, pum, y lo rompéis. Sí, no vais a Carlas cambia, Carlas repara, porque esto no lo van a tener. Y una de las cosas, curiosidades curiosas, es que cada vez que lo abres, se pone esto en la zona del techo. O sea, que es un error de diseño. Vale, ¿y el brazo funciona? Sí, el brazo funciona. ¿Y esta es su posición o es aquí sí, abajo? Es esa posición. ¿Lo has visto en fotos? Es así. Sí, sí, es así. Vale, curioso. ¿Vale? Pues bueno, que os decía esto, que este coche, creo yo que te vas a Carlas cambia, Carlas repara, que te regalen el compresor Casals de hinchar ruedas y tal, y no te regalan ni el compresor ni te cambian nada, porque seguro que esto no se encuentra en un cristal de estos, o sea, te vas igual que sales. Y bueno, aquí ya se enseñó en su momento, si quieres puedes enseñar el segundo maletero que tiene. Creo que está abierto. ¿Está abierto? ¿Cómo se abre esto? ¿Adelante, simplemente con... Sí, pues hacia aquí. Esto está cerrado. ¿Está cerrado? Sí, sí. Vale, pues pensaba que lo había dejado abierto. Mira, una curiosidad curiosa
se abre desde dentro de la guantera, Vale, o sea, exactamente. yo había confundido. Sí, ¿ves? Abres la guantera y aquí hay un cable, a ver, aquí, ves, a ver, Voy a dar la luz, Benita. aquí, ya está, ¿Ya? sí, Pero dale, no, ya está, sí. Vale, graba. pues la posición es un poquito extraña, Vale, sí, levantamos. sí, Y como veis, aquí hay un compartimento que realmente cabrían 4 tonterías porque es que está todo aquí metido, como os digo, está la bomba de freno, o sea, el depresor, la rueda de recambio, la batería. ¿La batería no llevaba ninguna tapa, Marc? ¿Estaba ahí suelta? Yo no recuerdo. sí, bueno, suelta. O sea, que si no tenía una tapa que la cubriese, ¿no? No, Cuando no, la no. sacamos en su día, No, yo no no, lo no. recuerdo ya. Creo Pues sí, que veis, no. veis que es como una zona que podrías... A ver, realmente no es un maletero, porque aquí pones cosas y se caen. Pero escuchadme una cosa. Antiguamente cuando ibas a Andorra y tenías que pasar la aduana y te hacían levantar el maletero, aquí te cabe un radiocassette, nadie va a mirar. Dicen, levanta el maletero, tú levantas atrás, miran qué llevas y ya está. Y tú llevas un radiocassette estéreo de la época doble platina. Si no llevabas la rueda de recambio, quizás sí. Y pasas la aduana y lo pagas. O sea, tenía rinconcitos chulos para esconder cosas, como veis. Bueno, en verdad, ¿esto cómo se cierra, Marc? Pues simplemente así, lo dejas caer Apretando, y ya está. dejando Sí, tal cual, lo dejo sí, caer. sí, lo dejas caer ¿A ya. saco? Sí. Vale, pues seguimos explicando detallitos. Mirad en la parte frontal, aparte de los faros escamotables, lleva aquí unos faros de largo alcance que me imagino, aquí tenemos posición intermitente y faros de largo alcance. Me imagino que irían simultáneamente, si recordáis, los Chrysler 2 litros, los 180, llevaban unos faros supletorios de largo alcance redondos, igual que, por ejemplo, los Syncati, el 1200 con motor 1500, llevaban unos faros Cibie, transparentes blancos en la rejilla, que eran de largas, que se encendían simultáneamente. Cuando ponías largas se encendía el faro grande en posición largas, o sea, lámpara de 2 polos, y simultáneamente tenía esos faros que eran con lámpara halógena, iodo, que las otras eran de foco europeo, y te hacía largas en halógena más las largas de los faros grandes de 2 polos. Y esto supongo que es lo mismo. Cuando tu faro escamoteable seleccionas a largas y tienes al mismo tiempo conectado el botón de que se enciendan estos, cuando pones larga en la palanca, encienden los 4. Los escamoteables y estos en posición larga, con lo cual tienes 4 faros en larga, siempre y cuando antes conectes el botón de que estos se conecten cuando tú pones largas. No sé si me he explicado más o menos. Sí, sí, sí. Y yo ahora quisiera hacer hincapié en lo que no se ve en los vídeos, y es en todo el trabajazo de los vinilos vistos de cerca, todo lo que se ha tenido que hacer para que este coche esté fidedigno. Empezamos con el del morro. Baguera X, que es la única manera, aparte de los colores del coche, de que la gente pueda ver que es un Baguera X. Y espera, os diré X, porque vosotros queréis que diga X, porque X está mal dicho, pero os diré otra cosa. Sabéis que el español tiene muchos dejes, ¿no? Tiene pues el español de Latinoamérica, el español, por ejemplo, de Andalucía, que es español, pero se habla un poco diferente. Nosotros decimos X en vez de decir X, que sería lo correcto, porque nosotros tenemos el deje catalán. Tenemos padres catalanes y cuando nosotros hablamos castellano, es un castellano que no es del todo, digamos, correcto, porque va un poco mezclado con Fidedigno. catalán. Entonces, ¿qué pasa? Vosotros decís, hablamos mal y no decimos X, que debería ser lo correcto, y tenéis razón, decimos X. Pero decimos X porque en catalán decimos X, que tampoco está bien dicho porque tenemos que decir X. Pero estamos así acostumbrados de familia, de padres catalano hablantes, y entonces nos ha quedado, cuando decimos en castellano, decimos X, que tenéis razón, es X. Lo decimos mal, pues porque es nuestro deje, que viene de Cataluña, igual pues que hay deje español de Andalucía, y todo es español y es lo correcto, pero cada uno tenemos nuestra manera de hablar. Este O sea, comentario de Raúl viene por los comentarios los dejados comentarios de que qué en manía el de vídeo que de... decimos X, como yo ahora digo del Baguera Baguera. X, y en verdad, claro, no es X, es X, es verdad, pero yo lo digo mal, entre comillas, porque es mi deje de Cataluña, y en Mar le pasa igual, por eso lo decimos mal, pero esperemos que lo perdonéis, porque no es un castellano perfecto, real,
Pues por eso, porque tenemos nuestro deje, ¿no? Como en diferentes zonas de España O en Latinoamérica. Latinoamérica, que hablan español, pero hablan diferente, utilizan palabras diferentes o acentúan diferente las palabras. Pues es por eso, os digo, no es porque, pues por otra cosa. Pues eso, baguera X. 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 X en catalán sería baguera X. Entonces, veis aquí el vinilo, que súper chulo y centrado, con las letras una encima de otra, baguera, que es lo que no veis en los vídeos de cerca, lo exclusivo. Luego pasamos a los parachoques, que están estos vinilos tan guapos, dobles, o sea, grueso, estrechito, con toda la curva, que pasa por los laterales, que aquí cambia, en vez de ser negro sobre verde, es verde sobre negro, porque el coche es negro, y entonces se invierte la tonalidad. Y la tira gruesa y delgada es verde en vez de negra, que continúa por todo el lateral, y aquí que pone baguera. Y la curiosidad es que la G, como es tan grande, el trocito de vinilo fino de abajo no existe para dar paso que no se junte la tira de la G con la otra. O sea, mirad qué detallazos en la época. Y se ha reproducido de manera fidedigna, que es lo que nadie... ¿Cómo? De manera fidedigna, reproducido los vinilos, que esto ha sido un trabajazo, Bueno, ha sido todo trabajazo. ¿Quieres que te Pintura y cuente ciudad. cuántas horas se pasó José y la gente y Jorge Sí, pero espera, que no de hemos Expert Repair? que no hemos acabado, Y continúa otra vez, que como el parachoques es verde y observáis, pasa a ser otra vez inverso. Verde es el parachoques y el vinilo, con su grosor del otro, es negro. Toda la continuación hasta que hace su esquina final y el otro lado igual. O sea, solo por esto ya creo que hace ser la unidad de baguera X mejor en buen estado y más bien conservada y única de todo el planeta Tierra. De este planeta, No sé si en Marte o por ahí habrá uno en mejor estado. Yo creo que en este caso Marc ha triunfado. Se ha dejado lo que no está escrito en dejarlo bien, pero ¿no creéis que vale la pena tener un coche totalmente único, que te paras en un semáforo y nadie va a parar al lado con un igual? A lo mejor para con un baguera, pero no será El X. ni X, y si lo es no tendrá los vinilos ni estará en este estado. O sea que yo creo que esto ha sido no un 10, un 100 de restauración, y espero que con el Skoda Rapid pase algo parecido, sea una única unidad de mejor estado imposible. En Checoslovaquia seguro que hay mejores, porque hay muchos, pero aquí en España quedarán 3 estos coches, y que funcionen y que estén como estará, que veréis que está con pintura original, que se pulirá, no se va a pintar porque es que la gracia es que es pintura original. Este no hubo más remedio, tenía golpes escondidos, Y ya fibra estaba mal, repintado. pero el otro, aunque tenga imperfecciones, porque las tiene que tener porque es pintura original, mejor dejarlo así pulido que no repintado entero, aunque quede precioso, pero no será origen. La gracia de todo es que sea original. Opino Que tiene igual. algún chinacillo, pincelito, pero lo bonito será eso. Yo, más que nada, quería explicaros eso, las partes que no se ven. Pero ¿puedo decirles Diles, las horas que se estaron para poner estos vinilos? O sea, los vinilos Sí, del se vio capó, con láser y todo lateral para- y el otro lateral. O sea, todos los vinilos que hay. Solo- ¿Cuánto te imaginas que se han estado? 4 horas para poner los vinilos, 32 horas. 32 horas. 2 Claro, personas, con lásers, poner 2 los días rectos, enteros. que no hagan eses, que queden a su altura todo. No ha sido coger, compro el vinilo más o menos y lo pego. Es que has de pensar que eran negativo, no eran verde, y luego lo pintaron, el negativo, en verde, del mismo color Sí, sí. que el Se parachoques, ve el y luego proceso lo del volvieron a capó poner. en el vídeo. Imagínate, 32 horas para poner todos los vinilos. De momento solo aquí nos falta un tapabujes en la llanta, que si alguno sabe dónde encontrar el tapabujes que falta, que lo ponga en los comentarios, que seguro que Mar lo compra. A Sí, ver, sí. 1 millón de euros no pagará el tapabujes, pero supongo que estará de acuerdo en pagarlo un poquitín gratamente alto, porque no Sí. hay tapabujes de Sí, estos. sí, sí. A ver si alguno sois capaces de conseguir, ¿veis? Aquí tenéis la muestra, una tapeta como esta. Para poner en la llanta que falta. Parece metálico, pero no lo es un plástico. plástico duro. Vale, los espejos son los originales. Sí, son de un Manta. Que son del Opel Manta. Son del mismo del Manta, ¿sí? Sí, sí, son los mismos. Cuando los encontré, los compré en eBay, ebay.com, y lo busqué por Opel Manta. Son los mismos que llevaba Pues ya veis, Baguera. una curiosidad muy curiosa. Supongo que esto está hecho porque el cristal es muy grande y a cierta altura cuando sube, para que el aire cuando corre circulando
no chupe la luna para afuera, hay esta guía para que el trozo final, eso me lo estoy inventando, es un tema de lógica. Cuando el cristal va subiendo y es muy grande, Sí, es supergrande cuando este tú vas cristal. rápido hace un efecto bucle para afuera, el cristal se saldría de la guía si lo subes en marcha, no en parado. Supongo que esto hace que en su parte final, que queda un trozo así para subir, hay mucha superficie de cristal, se lo chupa para afuera y esto lo enguía para que siga subiendo en su posición. Me lo estoy inventando, poniendo en los comentarios. Vaya tontería que ha dicho Raúl, esto no es para esto. Pues bueno, me lo decís, que yo a lo mejor soy un poco tonto y son cosas que me supongo yo, ¿no? No, en esto no estoy nada de acuerdo. De tonto no tienes nada. Y bueno, Raúl. no sé qué más puedo explicaros este coche, nada más quedaría, si Marc quiere, o él o yo, hacer una prueba dinámica del coche ya terminado y ver un poquitín, hacer la vuelta que hacemos siempre corta, cómo suena y cómo sube de vueltas, porque en el vídeo no se escucha cómo suena, solo se escucha que él dice ja, 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 ya lo tengo terminado, todo contento y tal, pero creo que os gustaría escuchar un poquitín el sonido del motor haciendo la vueltecita, tanto si la hago yo como si la hace Marc, a mí no me importa, porque un coche tan delicado, recién pintado y único, a mí de hecho me da un poco de miedo cogerlo, que no se raye algo, aunque no sea mi culpa, se me eche encima un furgonetero con una Transit y no es mi culpa, ¿qué le digo yo a Marc? Se me han echado encima, prefiero que se echen encima de Marc, que él haga la prueba dinámica, aunque las hace en su canal, será inédito que Marc haga una prueba dinámica en Amantes del Motor Clásico. Le pones la ventosa a Marc, le haces tú la prueba dinámica, le pegas una chuchón. Ya no lo quieres hacer ya. No, porque es mucha responsabilidad. A mí no me sabe mal, ¿eh? No, pero imagina que se me echa una Transit de esa llena de podridos, de, ¿sabes? Echas polvo que recogen cartón y se echa encima del coche y dice, ya lo pagan el seguro. Sí, el No. seguro, sí. O sea, seguro que me lo pagan. Entonces, entendedme que yo no quiero hacer la prueba dinámica de este coche porque es único. Ya me supo mal hacer la de Fiesta Turbo porque era un coche raro y el propietario dijo, sin ningún problema, cógelo, pero me daba respeto. Pero esto es aún más raro que el Fiesta Turbo con RS o sin RS, es igual. Es más exclusivo, es único, con lo cual yo prefiero este coche, os lo digo de verdad, no tocarlo. Voy a ir de paquete si quiere un día Marc con él, pero que lo coja él. Supongo que me entendéis, porque estas cosas dan mucho miedo. Y ya está, creo que ya os he contado la cilindrada, el motor, que era un motor súper típico de Talbot Simca, eran tres marcas, ¿no? Chrysler, Talbot, Simca, ¿no? Que iban medio unificadas en la época. Y pues eso, explicaros que es un motor común aquí en España, pero la carrocería es muy curiosa de cómo es. Y creo que no os puedo contar nada más, aparte de los 3 asientos, y ya está. Y bueno, y adiós, y ahora supongo que alguien hará la prueba dinámica. Y lo veréis si el vídeo continúa, si no continúa es que no hay prueba dinámica. Venga, hasta el próximo vídeo. Adiós. Bueno, y como siempre sabéis, en Amantes del Motor Clásico, Raúl siempre se deja algo y hay que explicar más cosas. Mirad qué curiosidad tenía este coche. Marc, tú que sabes cómo va. Para poner gasolina, mirad dónde va la boca de llenado. Que es tan curiosa. No que es Marc esta. sabe abrirla. No es es del otro esta. lado, vale, esa es al otro. Era al otro lado. A ver, ¿Ves? ¿veis la gasolina? A ver quién narices se va a encontrar. ¿Vais a esas gasolineras que aún queda alguna? Muy pocas, que te viene el señor y te pone la gasolina a él, no tú, y te viene, te dice, ¿cuánto te pongo? Y tú le dices, como estás lleno, como tienes un duro, y dices, 5 eurillos, ¿no? Y el tío va buscando, ¿y dónde está ahí la boca esta? Porque, por ejemplo, un Renault 12, sabéis que va atrás en la matrícula, ¿no? Pero aquí el hombre buscando, ¿por dónde debe estar? Pues está allí. Y ahora viene la segunda cosa que me he olvidado deciros. Es verdad, muy importante. Que la serie limitada de Matra Baguera, esta, es Matra, Baguera, Triana. Es verdad, la tira verde. Con las tiritas verdes, que sabéis que llevamos 3 coches que son Trianas. Ya. El Fiesta Turbo Triana y el Super 5 Triana, como sabéis, con las tiritas verdes. No lo sabía esto. Esto me has dejado impresionado. El que nos trajo el Super 5 Triana estará flipando porque no paramos, mira que no quedan, de sacar Trianas, con versión turbo y con versión motor trasero. Ya veis, pues venga, espero que ya haya explicado todo. Vamos a las pruebas dinámicas. Adiós. Ya. Bueno, deciros si os dais cuenta, mirad cómo estoy de estirado aquí adelante. Que yo casi diría que esto parece mi Renault Twingo. Yo creo que podría dormir aquí. Pues mira, Marc, ya tengo coche camping, ¿ves? Una trabaguera para dormir en los parkings de los supermercados. Ya no necesito piso. Mirad cómo estoy. Totalmente estirado. Mirad qué caña. ¿Sí, mirad qué vale. curiosidad tenéis aquí arriba. ¿Es curioso? Curiosidad curiosa, mirad los elevaduras donde están. Y funcionan, mirad de cristal.
¿Se ve cómo baja? Sí, sí. Los bonos aquí arriba, junto al reloj. Mirad qué guapada. Y el techo tapizado en verde, igual que los asientos, igual que los vinilos. Todo. Es espectacular este coche, ¿eh? Son 3 plazas, pero es enorme por dentro para 3 plazas. Miradlo. Es que puedo dormir así de lado como me da la gana. Qué pasada. Estamos calentando el coche antes de la prueba. Sí, cuando hagamos la prueba, tened en cuenta que el coche estará muy caliente, más caliente que yo, y hace mucho tiempo que no follo. Imaginaos cómo estará el motor antes de la prueba dinámica. Bueno, Raúl, otra vez el cinturón que no va bien, chicos. Lo que ha durado. Sí. Ahora sí, ahora. No. A ver. Eso. Vamos a la prueba de la ITV. Y a veces está a tope, ¿no? A veces el cinturón no llega. Bueno, chicos, uy, ¿sabéis lo que acabo de ver? Una curiosidad muy curiosa. Ahí abajo hay un euro tirado suelto detrás de Marc en la moqueta. ¡Buah! Un dineral. Bueno, vamos a darnos una vuelta. Pues venga. Espero ver, a ver si hay alguien que nos vea al lado, a ver si miran o no miran. Suena muy bien. El sonido mola, ¿eh? El sonido mola. Noto que vamos muy bajitos. Mi culo parece que esté tocando en el asfalto. Entre que este asiento es muy blando, que parece un sofá. Que vamos a poner el aire acondicionado, ¿no, Marc? Sí. El aire acondicionado que no hay. Bueno, deciros que eso, que todo el rato me da la sensación que me va a quedar el culo rojo, porque me da la sensación desde este punto de vista que estoy rascando el culo con el asfalto. Es muy baja la posición de aquí sentado en el asiento del acompañante. A ver, me callo que se escuche el motor. Oye, pues mola. Pues sí, hemos frenado porque había un coche ya adelante. Sí, ya. No, bien. Se ha puesto a 100 rápidamente. Rápido, sí. No, es un coche que para la época debería ser un lujazo. Es muy guapo. Lo que pasa es que, claro, vamos por carretera y no podemos parar. Es para ver si la gente rompe cuellos, ¿sabes? Eso que la gente diga, pero qué coche más guapo. Pues claro, esto a la luz del día con estos verdes tan guapos, el parachoque y los vinilos, tiene que llamar mucho la atención. A ver si... Claro, es que... Si quieres para una gasolinera, a ver si alguien dice algo. Vamos a pasar por la gasolinera, que hay un súper por ahí algo, a ver si alguien rompe cuellos. Va. Porque me hace ilusión verlo. Ah, vale, porque... pasamos por el súper, Sí. Sí, también es una buena idea. Vale. Ostras, en segunda tiene fuerza, ¿eh? Sí, En segunda se nota en segunda que es divertido. tocas gas y aprieta, ¿eh? Sí. ¿No tocará aquí, Marc? No. De bajito que es. No, porque lo voy a pasar así de esquina. Vale. Vamos aquí al súper a comprar una botella de cola marca Lidl, la barata, para patrocinar el siguiente vídeo. A ver, la gente que pasa con los carritos. La gente se va a pensar que esto es un Lamborghini, seguro. Pues aquí en Lidl la gente no entiende nada de coches. La gente solo mira que no tiene pegatina ambiental y dicen esto tiene que ir a la chatarra. Sí. Seguro. No, ya veo que nadie interesado, ¿eh? Nada, es que ni se fijan, ni se dan cuenta. Este se ha discutido con la esposa, así que Sí, no está de buen humor, muy ¿has visto? cabreado. Lo cabreado que estaba. Sí. El otro que iba tuerto. Y bueno, pues no. Tu prueba ha sido un fracaso. Pues mi prueba es un fracaso, pero bueno, ver por lo menos que el coche funciona, no solo está pintado, no es un fósil impecable por fuera y que no funcione, sino que va bien, no se calienta y hace lo que tiene que hacer. Llevarte del punto A al punto B sin dar problemas. ¿Y qué tal el agarre? ¿Notas que para ser un motor atrás se va el culo o va bien? No, para nada Es un coche deportivo. Para nada se va. Está muy bien.
Madre mía. Es que ahora nos hace frenar un Alfa Romeo aquí que va lento. Sí. Ahora tenemos un BMW que también nos frena. Todos van lentos. Cuando vas en este Baguera, Un X1, parece todo el mundo que vaya un lento. X1 que pone 18D, debe ser un 1810, o sea, debe ser un muerto al lado del Baguera X. ¿Ves? Un X1, X1 y un Baguera X. ¿Quién crees que corre más? El Baguera X. Debajo del diésel este. Ah, que no nos dejan, no tenemos carretera para pisar. No, ya está. No hace falta que tenga quinta, con cuarta hace, porque vamos en Es tercera. que acelera muy rápido. Y esto es por el peso. 720 kilos en un coche de 90 caballos. Estás Pues 29.401. Estás cambiando el kilómetro. sí. Bueno, pues ya veis, funciona. Está bien, guapo. Y veo que el volante va totalmente recto, ¿eh, Marc? Sí, sí, sí. No va el sí. volante de lado, ¿eh? No. Está el Va volante perfecto. clavado, ¿eh? Me encanta. Va perfecto. ¿Cómo va? No vibra el volante tampoco, bien. No, chicos, muy bien este coche, ¿eh? Aparte de ser raro. Y la calefacción, mira, este si funciona, calienta. No, Sí, mira. sí que calienta. Un También día, calienta un día estuve, Qué fuerte este coche. lo utilicé por la noche, me iba para casa, hacía un poco de frío. Espero que el de Palafrugell vean este vídeo y vean el coche al final cómo ha acabado, en las manos que ha acabado. Lo ha visto. restaurado, Marc, ¿te funciona. acuerdas de Marc? Del chico que Sí, fuimos. sí, pero este vídeo no Sí, lo ha sí. visto porque este aún no ha salido. No, pero Este lo aún no. va a ver Pero, porque no Marc, se pierde ninguno. Acuérdate bien de ver cuando nos vimos allí, que lo estuvimos arrancando en tu parking ahí de la casa. Mira cómo ha acabado el resultado, ¿eh? El coche funciona, va bien. Están muy contentos. Está pintado. Realmente de... Y bueno, este coche se supone que ya siempre, suponiendo que algún día deje de estar en la colección de Marc, irá de coleccionista en coleccionista y tiro porque me toca, como el juego de la oca. ¿eh? Sí, De ya no va a malas manos. De puente a puente y tiro Exacto. porque me lleva a la corriente, y de oca a oca y tiro porque me toca. Después O sea, de este gasto, estos coches no o van a sea, malas este manos. coche evidentemente, si un día se tuviera que vender, se tendrá que vender a una cantidad que el que lo compre lo sabrá apreciar. Porque sabéis que si un coche se vende a un precio bajo, acaba tuneado, acaba mal. Quien lo compre, como se va a rascar el bolsillo, lo va a apreciar. Y el coche va a estar siempre en buenas manos, como tiene que ser. Por eso entender que no se puede vender los coches a un precio simbólico, No. porque luego acaban mal. Exacto, Siempre pasa. siempre pasa lo mismo. Bueno, ¿Me dejas hacer una cosa? sí, la que quieras. Esto lo voy a arreglar, lo del cinturón, chicos. Claro. Aquí todo se arregla. Y a ti no ni te salía. No, a mí no me sale, a ti no te entra. Pues si me dejas hacer una cosa, Sí. le voy a decir a todo el mundo que está viendo este vídeo en Amantes del Motor Clásico, pues que hay también otro canal que se llama Marc's Garage. Ah, sí, que ese no lo conoce mucha gente. No, es más pequeñito. Pensad que, eso, claro, todos los que miráis Amantes del Motor Clásico, sabéis que hay otro canal que también sale de Amantes del Motor Clásico. No es que tan Marc Garage. interesante. No. Ni sabemos todo. No mola tanto como mi canal, No. pero es el que lleva a Marc Garage y podéis ver ahí sus vídeos también. Pues te lo agradezco muchísimo que me hayas dado esta Te agradezco oportunidad claro. para poder anunciar mi canal. Claro, no, yo Sí. encantado, porque tu canal está bien, no está tan bien como el mío, pero, No, lo sé. pero está muy bien, y Lo podéis sé. mirar los vídeos de Marc, se llama Marc Puigvert, Sí, en y Marc Garage. Marc's Garage. Así que Os, hasta hoy es os todo. recomiendo el canal de Marc Garage, ¿eh? Podéis Yo el de mirarlo. Amantes del Motor. Pues bueno, Chao, chicos. chicos y chica, esto Sí, es todo, ¿eh? Sí. Y el próximo vídeo no se vayan todavía, que una habrá más. Espera, que lo voy a dejar ¿Te vas a dentro. entrar? Sí. Cómo ronca. Cómo ronca. Uy. Uy. Estas cosas no las hago yo, ¿eh? Solo las puede hacer Marc. Venga, adiós chicos y chicas.